8:38. Damos la bienvenida al economista Jacinto Vintimilla. Él es el gerente regional de Ban Ecuador. Economista Vintimilla, vamos a hablar el día de hoy sobre los programas crediticios a los que se ha referido el presidente Noboa. Algunos que se dieron también en el pasado gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué receptividad han tenido aquí en la ciudad de Cuenca? ¿Cuántas personas han alcanzado estos créditos? Algunas cifras para conocer qué es lo que está haciendo el gobierno en tiempos difíciles por los ecuatorianos. Iniciemos por los primeros lineamientos, los más recientes que ha recibido Ban Ecuador. Muy buenos días a los oyentes y seguidores de Antena 1 Radio Video. Un gusto, Gustavo, un gusto, Rosana, de estar aquí. Gracias por la invitación. Sobre lo que usted nos pregunta, pues Gustavo, en efecto, los esfuerzos del gobierno, de la presidencia al respecto de que la banca entienda de manera colaborativa pues la situación económica, la coyuntura que vive el país, ha determinado que se lance este alivio que está en proceso de instrumentación en la banca. Tenemos que los bancos, tanto privados como públicos y además las cooperativas, desarrollar en nuestros sistemas toda esta política de diferimiento de 90 días, que como usted bien señala, no contiene intereses y lo que provoca es básicamente que quede diferida la cuota, de tal manera que por la incapacidad de generar flujos en las distintas actividades, el cliente no caiga en cartera vencida y sobre todo no dañe su calificación, su historial crediticio, que es lo fundamental para que pueda seguir operando de manera normal al futuro. Esto con respecto sobre todo al tema de los apagones. Esta disposición del presidente es para la banca privada y para la banca pública. Por supuesto. Es para la banca privada, para la banca pública y para el sistema cooperativo. Esto será para todas las personas que se acerquen, digamos, a solicitar este trámite, que exista efectivamente un diferimiento. Partamos de algo. Existe en este caso la disposición, pero la misma tiene que reglamentarse a nivel de los entes de control, es decir, de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es decir, los detalles todavía no están establecidos. Los detalles están en el reglamento que está por expedirse y ese reglamento es el que nos permite a nosotros, los bancos y cooperativas, implementarlo en el sistema para poder, como usted bien dice, Rosana, pues hacer las convocatorias a los clientes, sea de manera proactiva si se acercan o si nosotros hacemos campañas de gestión de justamente decirles que este tema está vigente, ¿no? En lo que respecta a la provincia de la Suay y al banco regional que usted dirige, ¿qué efectos tendría? ¿A cuántas personas podría beneficiar y de qué montos estaríamos hablando? Correcto. A ver, hay un antecedente bastante importante. La Zonal 6, que significa Gustavo, Azuay, Cañar y Morono, Santiago, históricamente ha tenido un comportamiento de pago y por ende una cartera vencida sana. Banca pública significa tomar riesgos que en términos generales la banca privada no toma. Atendemos a sectores que en realidad tienen complejidades en su desarrollo y en ese sentido, a pesar de ello, tenemos un indicador saludable, lo que significa que al momento no visualizamos inconvenientes. De todas maneras, usted sabe que en economía siempre los coletazos se dan luego de un periodo, entonces de manera anticipada, con este lineamiento del gobierno, esperamos nosotros atender a, la mayoría de clientes que ya observamos empiezan a tener problemas en los primeros días de pago del mes, de tal manera que en términos generales hablamos de una cartera de la Zonal 6 de $100 millones. Pensaríamos que podríamos estar con estas figuras para 3 a 5 millones de dólares de acuerdo a los estudios previos que hemos hecho. De todas maneras, no es una medida aislada, y aquí quiero ser justamente muy detallista. Esto complementa a todo un programa de alivio financiero que se expidió en el mes de agosto a través de un cambio en la ley que fue debidamente aprobado en la Asamblea, en donde a los clientes que ya cayeron en cartera vencida, ¿sí?, desde agosto del 2023 al agosto del 2024, proveerles de un refinanciamiento especial. ¿Y cuál es la especialidad en este caso? Que la calificación del cliente que está afectado
si es que se hace el refinanciamiento, vuelva inmediatamente a la normalidad. No tenga que esperar un tiempo para ir mejorando. Eso a los bancos y a las cooperativas, ¿en qué nos ayuda? Básicamente en mejorar las provisiones, que es una cuenta de gasto, y eso significa que podemos cumplir de mejor manera nuestra labor financiera de colocación. Entonces, eso está también ya reglamentado, y entre uno de los detalles del reglamento está que inclusive este cliente puede beneficiarse de hasta un 25% adicional del capital original en esta nueva operación o refinanciamiento. Ahora, economista Vintimilla, la situación de la zonal 6 no refleja precisamente la situación general del país, ni siquiera la situación promedio. En el sur, en Azuay, Cañar, en la ciudad de Cuenca, somos mejores cumplidores, no solamente con la banca, con el pago de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Qué decir de la situación general de Ban Ecuador a nivel nacional con las diferentes condonaciones que ha ido dando el gobierno nacional? ¿Cómo está afectando a sus finanzas? Muy importante pregunta, Gustavo. ¿Por qué? Porque históricamente Ban Ecuador hace crédito a sectores complejos, la agricultura, la ganadería, la artesanía, que siempre están impactados por externalidades. Desde esa visión, pues siempre ha habido el tema de condonación. Se hizo una condonación en el mes de agosto, pero a diferencia de otras condonaciones, esta fue una condonación técnica. ¿Por qué? Porque en definitiva se hizo un análisis de toda la cartera que definitivamente estaba largo tiempo sin poder gestionarse, sin poder cobrarse a pesar de esfuerzos de abogados externos. Eso determina obviamente un costo alto de administración de cartera. Y en ese sentido, ¿qué pasó? Se marcó un límite de hasta $5,000 para que clientes que ya estaban castigados, es decir, cartera castigada que ya fue provisionado en el ejercicio económico del banco desde hace algunos años, es decir, el banco no tiene o no tuvo que sacar recursos para hacer esa provisión, pues pasen a lo que significa condonación, y por el otro lado se complementa ya con un ahorro de orden administrativo para ya no seguir patinando años tratando de cobrar esa cartera. Entonces el impacto neto en lo que significa el flujo del banco fue casi nulo porque estaba provisionado. Entonces Ban Ecuador está haciendo ese tipo de esfuerzos de orden técnico. Como le decía Gustavo un poco antes de la entrevista, estamos poniendo en orden la casa a nivel nacional, y las dos grandes aristas de trabajo son la maximización de la colocación de crédito, no solamente en microcrédito tradicional, sino también estamos abriendo el microcrédito a la pequeña industria, al comercio, a los servicios, y también estamos trabajando de manera intensiva en el segmento PYME, ventas declaradas desde $300,000 hasta $7 millones anuales, tanto comercio, industria, servicios y actividades tradicionales que han sido financiadas históricamente por una Ban pequeña Ecuador. observación. $300,000 es mucho dinero en ventas anuales, para una pequeña empresa. Dejaría, de hecho, prácticamente a la gran mayoría de artesanías, por ejemplo, fuera de estos créditos. ¿No es un piso demasiado alto este? A ver, hay un tema. El core del banco no va a cambiar. La esencia de este banco es el microcrédito. Somos un banco que apoya a la producción. En ese sentido, $300,000 de ventas anuales. Para correcto. Dejar claro a los oyentes. Exactamente. Entonces, el microcrédito el microcrédito va de $1,000 hasta $300,000. Va a seguir siendo nuestro corazón lo que más vamos a financiar. Simplemente la diferencia es que ahora abrimos también el tema a todo este sector PYME que usted bien indica, Gustavo, en ese nivel de ventas que genera empleo, que cascadea justamente recursos al segmento minorista de más abajo. Entonces, de alguna manera buscamos cerrar el círculo haciendo banca tradicional en todos los segmentos. ¿Créditos que van en qué condiciones y para qué fines? Activo fijo, capital de trabajo. La diferencia son los plazos. Como banca pública entendemos mejor el tema del plazo para una actividad productiva, y además no cobramos solca al ser banca pública. Y los fines, insisto, este rato abiertos a cualquier propuesta que signifique turismo, producción, servicios, comercio. Es más, objetivo estratégico de la Zonal 6, como vemos, como leemos la economía, sin duda apostar muchos recursos en estos segmentos al turismo. ¿Qué interés pagan? Perdón, hay una nueva línea de crédito también que es justamente para financiar la autogeneración eléctrica. Correcto. En estos días ha habido acceso a estos créditos. Hay preocupación por la gente para poder autoabastecerse de energía y acceder en este caso a un crédito. Correcto. Contestando primero lo que me decía Gustavo, crédito PYME 11.8%, que es la tasa tablero del Banco Central, ¿sí? Microcrédito, ahí sí tenemos una tasa diferenciada.
Normalmente el microcrédito va del 22 al 30%, la tasa de microcrédito de Banecuador es del 16%, pero con dos ingredientes adicionales importantes mencionar. No va a Solca porque somos banca pública, y por el otro lado trabajamos con tabla alemana, lo que significa que la tasa efectiva o tasa real en términos finales es menor. Sobre lo que usted bien decía, en la oferta de valor, productos nuevos, producto coyuntural para financiar generadores de combustible fósil hasta 3 años plazo, con 6 meses de gracia, financiamos el 100% del valor de la factura del generador, y si es que es segmento micro, al 16%, si es que es segmento pyme, al 11.8%. Recordemos que por también una disposición del gobierno, estas facturas están exentas de IVA, entonces finalmente estaríamos financiando la totalidad de la factura. ¿Cuántos créditos se han otorgado para generadores aquí en la zona 6? Correcto. Entró en producción el crédito hace 3 o 4 días, estamos recién recabando solicitudes. Al momento tenemos más de 50 solicitudes recabadas a nivel de las 3 provincias. No se han otorgado aún. Todavía no desembolsamos. Esperamos desembolsar a partir del lunes o martes. Pero se han concedido ya. Todavía no. Estamos justamente procesando, analizando las solicitudes. Toma 2 o 3 días procesarlas y esperamos tener de 20 a 30 desembolsos en este primer mes de noviembre. Ha habido una caída importante del crédito, es decir, la gente no quiere endeudarse o tiene miedo de endeudarse precisamente por la crisis que estamos viviendo. Inicialmente el impacto que dejó la pandemia COVID-19, la propia crisis económica y ahora toda esta crisis energética. ¿En cuánto ha caído el crédito? A ver, nosotros vimos justamente el efecto en el mes de octubre. El banco ha venido en una línea productiva bastante interesante. Justamente la nueva administración ha querido que los equipos estén alineados de lo que significa cumplir metas comerciales, que era algo que antes no había. Eso ha hecho que el volumen otorgado en los últimos 6 meses sea de 20 a 30% mayor, igualmente en número de operaciones. En el mes de octubre no se dañó el volumen, ¿sí? Seguimos en la misma dinámica de un volumen alto, tanto a nivel zonal como nacional. Lo que notamos es que el número de operaciones fue un poco menor. El impacto, como digo, en economía todavía no es medible en octubre. Digamos que octubre todavía fue un mes normal, quizá un poco menos de operaciones de crédito. Lo que deberíamos evaluar es justamente el comportamiento, la demanda de crédito en noviembre. Ahora, lo que usted bien dice, Rosana, hay una suerte de falsa liquidez en el sistema. ¿Por qué? Porque en efecto los bancos estamos fondeados con recursos de ahorros, de cuentas corrientes de plazo fijo, que en algún momento fueron costosos por la coyuntura. Entonces ahora tenemos que evacuar esos recursos para que justamente se cumpla la labor de intermediación y se retornen ingresos y se retornen inversiones. Entonces ese es el gran reto, no solamente de Banecuador, sino de la banca. Intermediar más recursos para poder colocar esa liquidez que sí existe. ¿Cuáles son los sectores que más dificultades han tenido para pagar, digamos, los créditos del sector de cuáles? ¿Hay un discernimiento de eso para poder conocer a detalle quizás? Por supuesto, hay estadística permanente y seguimiento a los segmentos. A nivel de Banecuador, como les decía, siempre ha sido un crédito complejo el crédito agrícola, el crédito pecuario, básicamente porque, claro, vienen estiajes, vienen sequías o vienen inundaciones o vienen plagas y lamentablemente se pierde la producción. Entonces, en ese sentido, los productos del banco, a pesar de que son más empáticos, finalmente generan siniestros, es decir, se produce cartera vencida. Entonces, esos son los segmentos que normalmente suelen ser impactados por externalidades. Ya, de lo que hemos conversado hasta aquí, entendemos que los créditos más económicos serían aquellos de ese programa que se hizo para generadoras, que me parece que se puso un fondo inicial de $10 millones, corríjame si es que no es así, esto a nivel nacional. Correcto. No sé si este monto se ha incrementado, porque podría consumirse muy rápidamente contando al mercado nacional. Y por otra parte, a lo que voy es a los intereses. Este sería 10% y es el crédito más bajo que ofrece Banecuador al momento. ¿O hay alguna otra línea con intereses más bajos? El crédito para generadores es la tasa micro diferenciada de 16%. Si el cliente no es micro, si no es pyme, 11.8. Reiterando de que normalmente el microcrédito va del 22 al 30, en este caso sería 16. Que es la tasa referencial del Banco Central. Correcto. Ahora, hay un tema. Está por entrar en producción
financiamiento para generadores sostenibles, es decir, paneles solares. Ese crédito va a tener la misma consideración de plazo y gracia, pero sí va a salir con una tasa diferenciada posiblemente del 14. Eso esperamos tenerlo en producción en unas 2 semanas aproximadamente. Ya, ahora quisiera preguntarle también con un proyecto reciente, más que proyecto, con una línea de crédito que se abrió. Esto fue en el gobierno de Guillermo Lasso, posiblemente usted estuvo ya en el banco, esto nos aclarará. Cómo se manejaron estos créditos que tenían un interés del 1%, que se daba hasta $5,000 sin garante y con garante hasta $20,000. ¿Qué sucedió con este programa? ¿Qué cifras se obtuvieron aquí en el Azuay? Correcto. Bueno, yo soy funcionario de este nuevo gobierno, soy técnico con experiencia en banca privada de algunos años, me integré hace 6 meses. Ya, y no básicamente usted en este periodo. Y pero son, perdóname la interrupción, son créditos que tiene que hacer un seguimiento. Por supuesto, el banco. Tiene que ser parte de nuestra gestión del día, la administración de esa cartera. ¿Qué le puedo decir sobre esa cartera? En realidad, pues fueron créditos con subvención interna, créditos baratos al 1% con un plazo de 30 años, como usted bien señala, Gustavo. Tiene un alto grado de siniestralidad esa cartera, es decir, ha caído mucho en cartera vencida. Básicamente porque el banco en ese momento, en esa coyuntura, no generó la rigurosidad que debe haber hecho desde el comienzo. Ahí es donde se diferencia justamente el administrar técnicamente un banco que es sensible, que está regulado. Entonces estamos haciendo esfuerzos importantes por recuperar esa cartera del 1%. Ahora, usted dijo algo muy importante hace un momento. El comportamiento, la cultura de pago, ¿sí?, de la zonal, de la ciudad de Cuenca es distinta. Entonces, frente a esta problemática nacional, el impacto en Cuenca sobre el crédito del 1% es menor, por eso que en términos generales nuestro indicador de vencida zonal no está impactado por esta cartera. Sin embargo, hacemos esfuerzos diarios de refinanciamiento, de reestructuración y hasta de acuerdos de pago, si es que estas operaciones ya pasaron a fase coactiva. Entonces, estamos trabajando en esa parte para que justamente se achique el tema de esa vencida y más bien los clientes que sí están cumpliendo sigan aprovechando pues de esa condición especial de tasa y de plazo, ¿no? En estos decretos y estas acciones que ha tomado el gobierno para tratar de paliar la situación que se ha generado por la deficiencia de energía eléctrica, hasta donde usted conoce, esto ya no es banca, pero sí son disposiciones gubernamentales. De alguna manera se ha dado facilidades a las empresas, a los emprendimientos, con respecto a los pagos que tienen que realizar de impuestos al Servicio de Rentas Internas o al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A ver, al momento, y bueno, no es mi ámbito, no es mi campo de acción, no he conocido sobre disposiciones específicas, sino tan solo lo que nos han dicho a los bancos públicos y privados. Ya. Sí. Ahora, un dato, y esto es muy importante contrastar lo que se dice en los discursos oficiales con las realidades. El presidente de la República, en el discurso que escuchamos antes de la presentación de su entrevista, hablaba de un programa crediticio, hablando de la ciudad de Cuenca, de $24 millones para combatir el calentamiento global. ¿A qué crédito se refiere el presidente con Excelente pregunta. A ver, dentro de esta nueva oferta de valor que está el banco generando, sí, con los productos que hemos conversado y con otros que también me gustaría comentarle, Gustavo, está el tema de que el nuevo membrete del banco es las finanzas sostenibles. Yo le decía hace un momento, tenemos que poner la casa en orden, porque cuando tenemos la casa en orden, nos van a mirar mejor los cooperantes internacionales, los bancos internacionales, y en eso está justamente gestionando la presidencia y la gerencia general nuevos recursos con bajos costos para justamente colocarlos en sectores que demuestren producción sostenible, libre de contaminación, sin impacto ambiental. Entonces, eso que mencionaba el presidente se está trabajando, estamos esperando que lleguen los recursos que están negociándose en el exterior para justamente poder colocarlos, y es más, eso sí, con tasas diferenciadas, porque recordemos que en banca pública nosotros por norma no podemos tener margen de intermediación, tenemos que cubrir costos. Entonces, en definitiva, si viene un recurso al exterior barato, ¿sí?, lo cargamos a nuestro costo y podemos hacer esa colocación mucho más eficiente. Entonces, estamos por dar esas buenas noticias, Gustavo. De hecho, el
primer paso es el producto para los generadores solares que vendría con una tasa diferenciada aparentemente del 14 en próximos días. Estamos trabajando también con financiamiento para transporte con tasa diferenciada de 11.8 cuando es adquisición del vehículo y de 9.86 cuando es capital de trabajo independientemente al segmento. Esas sí son tasas diferenciadas. El requisito a cumplir de que la cooperativa sea codeudora. Eso es fundamental y que tengamos las prendas de los vehículos. Y otro producto que estamos trabajando acá con mucho empeño y con buen resultado es el producto para desarrollo de establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo con más de un año con esa certificación, en donde se benefician de 5% de tasa de interés cuando sus ventas anuales van de $120,000 a $300,000. Bien. Con frecuencia hemos escuchado a analistas señalar que un país no quiebra o difícilmente quiebra, a pesar de las dificultades económicas. La figura financiera de Ecuador no es de lo mejor, el riesgo país es muy alto, hay una deuda pública que, según la última cifra del Banco Central, me parece llegaba ya a 86,000 millones de dólares, cifra realmente difícil de manejar. Y allí están entidades como el Banco del Estado, están Ban Ecuador, que también presentan sus propias dificultades. Esto de que los países no quiebran es también una verdad a medias, pues tenemos casos como Zimbabue o Venezuela, que realmente tienen economías colapsadas, pero no es esa, ventajosamente todavía, y ojalá no se llegue a eso, la situación de Ecuador. Sí quisiera preguntarle, y que nos dé una respuesta final, lo más clara, específica, pragmática, sobre la situación de Ban Ecuador. ¿Cómo se encuentra Ban Ecuador en su situación financiera a nivel nacional? Muy importante pregunta. Ban Ecuador se encuentra con un desafío importante y que tenemos que cumplir todos los funcionarios, todos los que hacemos el banco en el corto plazo. Hasta el 31 de diciembre se han establecido metas bastante agresivas de colocación de crédito en todos los segmentos. Es más, en detalle se ha triplicado la meta para justamente poder hacer lo siguiente. 1. Incrementar el nivel de ingresos operativos del banco. 2. Licuar con esta colocación grande la cartera vencida a nivel nacional. Y 3. Un esfuerzo intensivo a través de gestión colaborativa en refinanciamientos, reestructuraciones, alivio y hasta arreglos en coactiva para que baje ese nivel de cartera vencida y el gasto sea mucho menor. ¿Qué va a proporcionar eso, Gustavo, en el corto plazo? Que sigamos presentando indicadores sostenibles de Ban Ecuador, que no tengamos ningún tipo de observación del ente de control, porque estamos nosotros supervisados por la super de bancos, y sobre todo lo fundamental, con esa sostenibilidad financiera, con ese portafolio óptimo, ser sujetos de crédito de cooperantes del exterior y de bancos internacionales para continuar con una operación más barata, porque en realidad este banco sí toma riesgos que no toma el sistema tradicional y necesitamos hacerlo con tasas diferenciadas, y para eso hay que tener una buena cara. Usted hablaba sobre el riesgo alto de los créditos agrícolas. ¿Tiene la banca pública algún tipo de seguro para blindarse, para protegerse? Por supuesto, el banco trabajó toda esa cartera con un seguro agrícola, de igual manera en la parte de ganadería con seguro ganadero. Entonces eso frente a los siniestros nos va cubriendo, más obviamente todos los seguros que por norma tenemos que contratar en los créditos, ¿no? Hemos hablado de la banca pública fundamentalmente, terminemos con la banca privada. ¿Qué pasa con la banca privada? ¿Es discrecional el tomar estos mensajes, incluso estas decisiones del gobierno? Pues evidentemente el presidente de la República no tiene injerencia directa. La banca está controlada por la superintendencia. A ver, ahí hay un elemento adicional. Las disposiciones se emanan desde la Superintendencia de Bancos, como usted bien dice, Gustavo, pero también desde la Junta de Política de Regulación Financiera, y en ese sentido lo que se reglamente va a ser de carácter obligatorio para todo el sistema y los subsistemas, es decir, bancos privados, banca pública y cooperativismo. Entonces, desde esa perspectiva, más bien todo el sistema tendría que entrar en esta dinámica. Bien, ¿algo más, Rosana? Quizá yo le pondría una ultimísima pregunta. Encantado. Sobre si se han detectado niveles preocupantes de cartera, tanto en la banca pública como privada, como efectos indirectos de lo que estamos viviendo.
Como banquero ya de algunos años le puedo decir, Gustavo, lo siguiente: han sido los 2 últimos años complejos a nivel sistémico en cuanto a cartera vencida. ¿Por qué? Porque son coletazos del COVID. Hay muchas actividades que no se llegaron a recuperar. En ese momento, pues los alivios financieros no causaron todo el efecto positivo, simplemente lo relegaron. Y entonces quizás, estamos viviendo eso, ¿no? ¿Veremos algo similar ahora después de la crisis energética? Esperemos que no, y va a estar en función de justamente cuánto dure esto y de que los paliativos que estamos tomando pues sean de efecto inmediato. Pero sí, en economía siempre hay coletazos luego, ¿no? Le agradecemos mucho por su presencia. A sus órdenes, muy amables. Han escuchado al economista Jacinto Vintimilla, él es gerente de Ban Ecuador en la zona 6. Son las 8:02 PM.